Esto es Piensa México, el podcast de Alejandro Murat. Un programa de expertos donde discutiremos temas que realmente importan. Bienvenidos. En el mundo se estima que hay más de 40 millones de víctimas de trata. 1 de cada 4 víctimas son niños. Según datos del Gobierno de México, alrededor de 50,000 niños y niñas son víctimas de trata, explotación sexual y laboral cada año en nuestro país. ¿Es aceptable sacrificar la seguridad y bienestar de los niños y niñas para mantener una imagen de normalidad en nuestra sociedad? Este es Piensa México. Soy Alejandro Murat y hoy el tema es trata y violencia infantil. ¿Es aceptable sacrificar la seguridad y el bienestar de las niñas y niños para mantener una imagen de normalidad en la sociedad? En México, alrededor de 50,000 niños y niñas adolescentes son víctimas de trata con fines de explotación al año. Abordaremos con Juan Martín y Nelly Montealegre sobre el problema del maltrato infantil en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los factores que aumentan e incentivan este problema social? Acompáñanos a reflexionar sobre este y más temas en Piensa México. Bueno, hoy estamos muy entusiasmados porque tenemos 2 grandes invitados. Primero, Nelly Montealegre. Gracias por acompañarnos, Nelly. Gracias. Y por el otro lado, Juan Martín Pérez. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro, gracias. No sé si quieres platicarnos un poquito de ti, Nelly. Claro que sí. Bueno, pues tengo algunos años dedicándome, un poco más de 20 años dedicándome principalmente a procuración, a la seguridad pública y ahora, bueno, un poco más incursionando en el ámbito del ámbito judicial, en temas principalmente de mujeres, niñas y niños. Excelente. Juan Martín. Sí, bueno, yo llevo ya algunas décadas trabajando como defensor de derechos de niños, niñas y adolescentes. He sido parte de los que impulsamos la Red por los Derechos de la Infancia en México y actualmente coordino Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Estamos en 14 países en la región. Bueno, como pueden ver, 2 expertos en el tema de trata. Y por eso estamos hoy aquí. Juan Martín, platícanos un poquito, entrando ya a la carnita de este tema. Primero, ¿cómo definirías? Estábamos hablando de violencia infantil, explotación y por supuesto el tema de trata. ¿Cómo empezaríamos en este Pues tema? yo creo que quizás el público podrá verlo así como niños y niñas no son tratados como personas, sino como objetos. Entonces, al tratarlos o considerarlos como objetos, incluso diría de propiedad familiar, esto permite que se les violente tradicionalmente con las pautas de educación, como la nalgada a tiempo y estas cosas, que son pequeñas expresiones de violencia que van normalizando en ellos que no deciden sobre su cuerpo. Son víctimas de violencia sexual, generalmente el abuso sexual, 8 de cada 10 casos son en la familia, casi siempre hombre, y esto los vulnera a niñas y las convierte en presa fácil ya de otros perpetradores o agresores, como la trata, por ejemplo, ¿no? Que ya sería una expresión claramente de explotación de todo su cuerpo, entre ello lo más crudo, la violencia sexual. Pero también hay trata con fines laborales y ahora tenemos una vertiente cada vez más presente que es el mundo digital, que en realidad no es que cambie las cosas, sino que da otra vía, otro canal, y va a ser igual un niño o una niña vulnerado, que no tiene autoestima, que tiene muchos factores de riesgo, que lo capturen o lo traten en un parque que en un sitio de internet. A ver, antes de arrancar, Nelly, el programa, me decía Juan Martín, a ver, las definiciones de trata, porque uno a veces se queda con una idea de que es esta violencia sexual, ¿no? Pero me estabas diciendo que ya había una evolución. ¿Por qué no nos defines Claro, si tenemos nosotros, hablamos nosotros de explotación sexual. Eso es muy importante. Y económica de niños y niñas. Bajo la lógica de explotación sexual y económica tiene variantes y una de ellas es la trata. En el caso mexicano, uno de los debates, y Nelly podrá complementar bastante esto como experta jurídica, es que aun cuando tenemos un tipo penal en México de trata, entre comillas, bastante avanzado, es inaplicable. Y eso, paradójicamente, favorece a las redes criminales. Otro factor central para reconocer y diferenciar la trata es que, a diferencia de la violencia sexual,
que ocurre en un espacio privado como la familia, escuelas, iglesias, la trata es un negocio transnacional y que ahora tiene muchas vertientes. Ya no es solamente los pequeños grupos regionales, sino cuando hablo de transnacional es literal un negocio global, que con el mundo digital se ha hecho casi imposible de dimensionar. Y nos lleva a un tema que es central, es la cultura que permite el consumo de niños y niñas como productos sexuales, la cultura machista, donde todas y todos nos formamos. Claramente los hombres tenemos un desafío mayor, pero en tanto no abordemos este tema desde la cultura machista, las redes de complicidad con autoridades y lo que implica a los niños y niñas como estas condiciones que los hacen vulnerables, pues vamos a tener solamente variantes y aunque tengamos leyes perfectas, pues no va a haber fin a este crimen. A ver, Nelly, ¿cómo ves? Porque sí, este es un tema, ¿no? O Sin sea, duda. Nelly es experta porque aparte vive todos los días en el Poder Judicial, pues estos casos, ¿no? Y bien lo dice Juan Martín. ¿Qué estás viendo entre, pues, la letra de la ley y la realidad? Porque lo que vemos es de que no pasa nada, ¿no? Así es. Tenemos una ley general que ya nos decía Juan Martín de junio de 2012 que nos dio al Estado mexicano, nos puso en una en esta situación de avanzada en, digamos, en la manera en la que se iba a prevenir, atender, a sancionar y la pretendida erradicación de la trata de personas. No obstante, yo creo que a más de 10 años de la ley tenemos de verdad todavía muchos retos para hacerla efectiva. Y esta ley se complementó con otra ley general de los derechos, que aquí Juan Martín conoce muy bien, derechos de niñas, niños y adolescentes de 2014, que efectivamente colocaban al Estado mexicano en un punto donde íbamos a atender los casos, los íbamos a recibir, y esta visión adultocentrista a la que se acaba de referir, pues se estaba tratando de superar con este marco normativo. No obstante, cuando analizamos eso frente a los informes, frente a las cifras, frente a los datos, y todavía más aún, frente a los casos de tan extrema que hay contra niñas y niños, nos damos cuenta que existe un abismo entre lo que se legisló y entre nuestra realidad. Entonces, el reto sí es mayor. Hay este ámbito de explotación, como bien dice Juan Martín, hoy día traspasó y está en el ámbito de lo electrónico. Y entonces eso pone un reto mayúsculo a las autoridades, que no acabábamos todavía de combatir, identificar y estar buscando estos casos en el mundo real, pues ahora búscalos en el mundo virtual. Y lo que implica eso jurídica y técnicamente, de verdad es que hoy día es alarmante el número de casos que hay de abuso sexual infantil. A ver, ¿tienes un ejemplo, Nelly? Porque es Claro, importante. Mira, aquí hay hoy sí, mamás, papás, perfecto. familias Muy bien. que nos están viendo Sí. y creo que sería muy importante que podamos aterrizar estos casos, porque bueno, a Así mí lo escuchas, ¿no? Siempre el tema, pues al final abstracto, ¿no? Así es. Del internet, de las redes, Sí. pero ¿cómo lo aterriza? A ver, ¿qué casos crees o si nos puedes platicar algún A caso en ver, específico? tenemos, el Estado mexicano cuenta con grandes herramientas. Quiero decir que sí hay avances, ¿sí? Tenemos a que se le conoce como la policía cibernética, Claro. esta policía que está en las redes, digamos, monitoreando y que está recibiendo los casos. ¿Qué es lo que reciben hoy día? Reciben denuncias, reciben casos de alarma, digamos, donde mamá, papá dice, oye, mi hijo me dice que hay fotografías de él en la red, o ya publicaron en una cuenta en Facebook, o se metieron a su cuenta y publicaron sus fotos del desnudo o en una situación de abuso sexual. Esos son los retos que enfrentan. Y entonces está el bullying, y está justamente los abusos en la escuela, donde comienza a ser ridiculizado esta niña, este niño que fue víctima de alguien que no sabemos de quién fue. Es el llanero solitario en la red, detrás del monitor, detrás de la pantalla, y la mamá o el papá no sabe cómo afrontar este caso, y el niño y la niña, pues mucho menos, ¿no? Están totalmente desarmados, están pues vulnerables ante este tipo de situaciones, y además quiero agregar que son víctimas latentes todo el tiempo. Una vez que una imagen es compartida en la red de explotación sexual, es prácticamente imposible desaparecerla. Se pierde el control de esa imagen. Y este niño o niña no sabe cuántas imágenes se tomaron de él. Hoy día hay rallies de peligros en la red donde dicen, vamos a concursar a ver quién es capaz de obtener una imagen de un niño y una niña en primer contacto en menos tiempo, ¿no? Ahí donde dicen 2 minutos con 30 segundos, 2 minutos 35, es el récord que traían por ahí hace unos meses, de decir, es el momento en que hago contacto y obtengo una imagen de. O sea, imagínense lo que es capaz de establecerse un diálogo Claro. de este tiempo tan limitado, y la posibilidad que los padres tienen o madres de estar pendientes de sus hijos en la red, pues es muy limitada a veces, ¿no? Están haciendo estudios, están en contacto con sus amigas, sus amigos. Hay muchas herramientas. Yo recomendaría aquí el consejo de acercarse al material que ha publicado el CIPINA, trae muy buen material
material, de verdad, es importantísimo que estemos al día de todos estos datos. El propio material que publica hoy día la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en esta área de la División Científica tiene información de primera mano que como mamá o papá no puedes desestimar, y también hay herramientas tecnológicas. Tenemos keyloggers, tenemos ahí bloqueadores, hay muchas herramientas que hoy día nos tienen que hay que usar, como el controlador de contraseñas, como todos esos son básicos hoy día en tus dispositivos. A ver, y ahorita seguro alguna mamá o papá, porque pasa. A ver, Juan Martín, si este es un tema de explotación, pero si de repente un niño y una niña de una escuela, que ahora sucede, ¿no? Permanentemente suben una foto y se la mandan, ya cae en el tipo penal que está regulado, porque esto es importante decirlo, porque a veces uno no mide las consecuencias, como bien lo decías, Nelly, pues ya se queda en el mundo cibernético esa imagen. ¿Y qué habría que decir hoy? Primero, ¿es delito o no es delito? Lo primero que tenemos que ubicar es que niños, niñas y adolescentes, incluso sin importar la clase social, 8 de cada 10 se comunican y socializan solo con dispositivos móviles. Entonces, es una realidad lo digital. La forma en la que ellos, particularmente en la adolescencia, están construyendo por su propio desarrollo cerebral es que no logran diferenciar con rapidez entre el riesgo y el impulso. Entonces, están en una relación cercana, afectiva con su novia, novio, y tienen el impulso de compartir su dinámica, digamos, su erotización adolescente y joven, y toman una foto, que es su derecho, ¿no? Como tal. Es delito usar esa imagen para algo que no fue, digamos, generada, ¿no? Y eso implica para ellos ayudarles a reconocer que hay riesgo de sextorsión, le llamamos. Cuando tu imagen que se la mandaste a alguien amorosamente, esa persona traicionó tu confianza y esa imagen terminó en otro lugar y después te extorsiona. Entonces aquí vienen 3 cosas muy concretas. Tenemos que hablar con nuestros hijos e hijas y canalizarlos a formaciones y capacitaciones para que puedan tener sexting seguro. El problema no es el sexting, es que sea seguro. Segundo, hay ya mecanismos en las plataformas, hemos avanzado bastante presionando y demás. Entonces ahora, aunque comparto con Nelly que es muy difícil tener control de esas imágenes, cada vez más se va avanzando en algo que implica ponerle un sello en las grandes industrias de las plataformas famosas que permiten ponerle un sello para bloquear automáticamente esa imagen. Y aquí hago una anotación. En el trabajo que llevamos ya mucho tiempo con las plataformas, 8 de cada 10 imágenes que se comparten de material sexual digital son esto que comentaba Nelly, imágenes incluso viejas que son recicladas, no son nuevas. Las nuevas se están produciendo en la web profunda y de esas no tenemos acceso. Y un tercer elemento es ayudarles. Pero entonces lo que estás diciendo es que en la comercial, o sea, en todas estas plataformas de redes que todo el mundo conoce, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram, que es la que más usa. Instagram, ya es muy complicado que algo así Ya es muy difícil suceda, ¿no? que eso suceda y de hecho se acaban ahorita de presentar en estos días nuevas herramientas que las que más usan los adolescentes, que es Instagram y WhatsApp. Entonces ya ahora, antes de que ellos incluso manden su fotografía con un posible desnudo que identifica el algoritmo, se le pone una advertencia para decir esta imagen puede ser de riesgo, tú decides si la quieres compartir. También ya se establecieron controles para que no puedan comunicarse. O sea, ya la misma plataforma ya está diseñado. Te lo señala. Y en el caso, porque también, bueno, yo he escuchado de esta ley Olimpia, ¿no? Nelly, también para las mujeres, ¿no? ¿Hay una protección importante o no? Sí, ¿Qué es la ley Olimpia primero? Pues es una iniciativa, son tipos penales que se crearon y bueno, el nombre lo adquirió de una de las primeras víctimas que se detectaron de este caso, de estos casos de violencia digital que se le llama, donde se socializan sin consentimiento las imágenes, bien decía Juan Martín. El problema no es es prohibir el sexting. Tú decides compartir con quien tú quieras la imagen que tú quieras. El problema es que esa persona lo difunda sin tu autorización. O sea, no te la di para ti, para lo que sea, quien seas, pero no para que la difundas. Y entonces eso es lo que sanciona la ley, la difusión sin consentimiento de esa imagen. Entonces, bueno, hoy día afortunadamente a nivel nacional fue muy rápida la reforma, lleva un poquito más de 3 años y a partir del año pasado ya tenemos las 33 legislaciones ya considerando la violencia digital. Y hoy día se sanciona a quienes difunden sin consentimiento una imagen que recibieron para solamente verla, ¿no? Entonces eso ya es, la verdad creo que es un gran avance, no obstante, también habrá que analizar, es un tipo penal joven, hay que darle un poquito más de tiempo para ver qué tan efectivas están siendo las redacciones de estos tipos penales. Lo voy a decir de una manera clara, ¿no? O sea,
Si alguna persona quiere subir a las redes, al TikTok o al Instagram, estas imágenes, ¿no? Sí. Como le llaman ahora los jóvenes, el pack, ya no saldría, pues. Ya no, O sería un automáticamente. delito, porque ya. Hay un bloqueo. en la plataforma te lo deben de evitar, Te lo bloquean. pero si tú lo subes, tienes un delito penal que es castigado La con cárcel. difusión. Si yo La- tengo esa imagen por alguna circunstancia y yo la difundo en cualquier plataforma o mecanismo de transferencia, incluso la comercializo, ahí sí es la difusión sin consentimiento. Eso es lo que sanciona el tipo penal, distribuirla sin el consentimiento de la persona que lo va a otorgar. Ahora, importante, aquí estamos hablando de niñas y niños. Ujú. Una niña o un niño no puede permitir su explotación o decir, sí, yo te di permiso de que la subieras, porque justo como dice Juan Martín, está en ese proceso de madurez neuronal que no autoriza el tema del consentimiento, ¿no? Ujú. Entonces ahí es otra Y la es dinámica, otro tratamiento. Que además Esto es importante. Que hay que porque recordar que ese material, como explica Nelly, que es una imagen de una persona menor de 18 años de edad, el solo material, más allá de que lo haya generado el propio niño o niña, es delito porque es pornografía. esto Entonces, es muy importante. Cualquier para persona se que sepa. tenga Es que ese sí, material, Así es, si eres menor de edad, cualquier imagen sí. cae No hay ya en el consentimiento. tipo penal. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ya el tratamiento de mayor de edad, hay otro tipo de leyes que, como la ley Olimpia, que te Así es. protegen. en entonces este el caso a caso las típico mujeres, de esta ¿no? entre Y a los adolescentes- hombres no hay. Sí, es Una que no ley de este distingue tipo. género. No, es es para digital. todo el Eso mundo, es sí. importante Sí, decirlo. no ¿no? distingue género, así es. Perfecto. Sí, sí, Ah. sí. No, termino el comentario. Es decir, esta imagen autogenerada, la mayoría de los pack son autogenerados por las casi siempre chicas adolescentes en una expresión de amor que después es usada sin su consentimiento. Pero en cuanto ya la tiene cualquier persona adulta en su teléfono, está cometiendo Eso un ya es delito. Sí. Si es entre los dos menores de edad, no cae en ese ámbito. O habría que analizarlo más profundo Sí, dependiendo en el del, caso de los, del caso, ¿no? Así ¿Verdad? es. Así Ok. es, dependiendo de la edad. Tenemos una ley también del sistema de justicia para adolescentes, que si ese Ujú. tiene otro mecanismo, Es que eso es otro importante tratamiento, que lo ¿no? sepan, ¿no? Es decir, estas famosas pruebas de amor que hoy día se socializan mediante esas dinámicas, pues no necesariamente pueden para ellas constituir un acto de amor, sino más bien de riesgo. Y a ver, porque esto ya lo estamos platicando. Entonces, desde la perspectiva de la política pública, que es lo Así que es. también nos interesa, ¿no? Es decir, el Estado mexicano, ¿qué pasos, ¿no? Bueno, estamos escuchando que hay leyes, Ujú. pero ¿qué debería de estar haciendo desde tu punto de vista, Nelly, para mejorar pues este margen que comentábamos todavía existe? Existen grandes avances, o sea, vamos a decir que también ha habido avances, hay mecanismos de prevención, nos hemos referido a ellos en cuanto a la información que se está socializando. No obstante, todavía el tratamiento de la evidencia digital sigue siendo un reto para el sistema de justicia. El poder, por ejemplo, yo denuncio, es que mi imagen estaba ahí, pero ya no está. La volatilidad que nos implica, el reto que implica la volatilidad de la información en las redes, también es otro reto que, digo, el sistema de justicia tendría que estar preparado para eso, no lo está. Entonces hay que madurar todavía estos sistemas. Hay quienes abogan incluso por las fiscalías de delitos cometidos a través de medios electrónicos, que también creo que sí sería importante que se tengan a nivel nacional porque podrían tener herramientas mucho más especializadas. No es el robo a casa habitación, es otro tipo de delitos. Claro. Es un delito que está en la red y que requiere de un trabajo muy veloz ante la posibilidad de que la bajen y que entonces la evidencia se te diluye. Entonces ahí creo que ahí está un gran reto importante en tener las capacidades policiales, ministeriales y jurisdiccionales para poder sancionar estas conductas y que no queden impunes. Claro. ¿Tú qué opinas, Juan? Sí, yo me sumo a esto que plantea Nelly, pero sugeriría además cosas como preventivas. Educación sexual integral. Necesitamos La ayudar escuela. a que los ¿Se niños está y niñas- haciendo lo Sí. suficiente en las No. escuelas? ¿O no? O sea, está en papel, pero el gran problema es que el magisterio, 1 millón de maestros y maestras, no están preparados para asumir esa tarea. Ok. Vamos a tener que hacerlo con ellos y con ellas, pero también tendríamos que desarrollar con personas expertas, desde materiales, actividades y demás, Así es. sobre todo porque es una realidad para los niños, niñas y adolescentes. Y entonces esto implica desde primera infancia, porque es donde más ocurre la violencia sexual, que además tienen dificultad para denunciarla. Y necesitamos este tema. Segundo, necesitamos alfabetización digital. No existe una política nacional, incluso nosotros, yo suelo ironizar mucho esto y bromear con las personas, que nos preocupa demasiado los niños y niñas en el mundo digital, pero en realidad quienes estamos más en riesgo somos las personas adultas. A ver, esto es que es importante. ¿Qué puntual. es esto de alfabetización Sí. digital para Los el sistemas, auditorio? usar tu teléfono, entre comillas, inteligente, que eso es para que lo compres, tienen pues, mecanismos y riesgos.
Por ejemplo, que toda la información, cuando tú bajas una aplicación, a lo mejor no te das cuenta, pero estás entregando todos, tus contactos, tu ubicación y demás. Ese tipo de cosas no las sabemos. Incluso, por ejemplo, el abrir una cuenta y no leer todo lo que te dicen que vas a aceptar cuando tú lo aceptas, entre comillas, gratis, va jugando tu propia seguridad. Entonces, esta información necesitamos conocerla desde qué es el mundo digital, cuáles son los riesgos, los límites, y por supuesto para niños y niñas lo tenemos que hacer. Termino con la broma y la ironía. Pregúntenle ustedes cuántas personas conocen o la edad de las personas que conocen que les han hackeado su WhatsApp. Sencillo, van a ver que son fundamentalmente personas adultas. Quienes estamos más en riesgo en el mundo digital somos el mundo adulto. No porque los niños y niñas no, pero tienen más habilidades, se comunican entre ellos porque son nativos digitales. Los que nacimos literalmente el siglo pasado, no nos tocó el mundo digital y por eso necesitamos que el Estado, como política pública, haga ese acompañamiento. Y la otra que comentó Nelly es la lucha contra la impunidad. Mientras sigamos teniendo personas, entre comillas, investigadas, pero no haya sentencias, a ver, ¿cómo ves? Porque este es el tema. A ver, Nelly, yo te lo digo, hemos tenido muchos programas en el tema, pues, lamentable de la delincuencia. Todos llegamos a la misma conclusión, la impunidad. ¿Y qué habría que hacer ahí para que podamos tener más eficacia? Pues, en todo el proceso, no es culpa de nadie. Habría que disectar tal vez. Pero tú, ¿cuál sería tu opinión para este tema de la impunidad? Yo creo que el Estado mexicano trae un gran reto en general en el tema de los delitos electrónicos. Tenemos por ahí pendiente el trabajo coordinado, porque estos delitos no tienen nacionalidad, no tienen, digamos, son delitos que pueden estarse cometiendo desde otros países. Entonces, tenemos que estar en trabajo mucho más coordinado con la comunidad internacional. México es gran aliado, trabaja de manera muy cercana con el National Center for Missing and Exploited Children. En 2011 firmamos un primer memorándum que permite a las principales plataformas de Estados Unidos denunciar los casos que detectan se están cometiendo desde México. Si tú analizas este flujo de casos, no se está denunciando ni siquiera el 0.03% de lo que le llega a México de los reportes que bien dice Juan Martín. Porque una cosa es, a ver, ya detecté el caso, lo vas a subir, detecto que lo vas a subir o que ya lo subiste, eso no exenta al proveedor de servicios de denunciar el caso, porque a veces puede ser que esta cuenta ya pretendió obtener una fotografía del teléfono de Juan Martín, del tuyo, del mío, entonces, oye, esto es algo sistemático, o sea, es un depredador que está a la casa de el que caiga, ¿no? De quien caiga, entonces hay que estar haciendo esos reportes. Hay un gran trabajo de la comunidad internacional y yo creo que ahí sí es el primer trabajo del Estado mexicano. Nosotros no tenemos esas empresas desarrolladoras como de estas plataformas que vemos las grandes, ¿no? Las grandes. Entonces, aprender mucho de ellos. Ellos están trabajando y están dando estas herramientas que nos acaba de compartir, pero en la medida en las que las vayamos adoptando, eso sería muy importante, el trabajo con la comunidad internacional. Quiero decir, por ejemplo, Interpol. Se hacen operativos mundiales de combate a este tipo de delitos. Entonces, en la medida en la que participemos con la comunidad, vamos a irlos desarticulando. A veces los servidores donde están estas imágenes no están tampoco en México. La evidencia digital que requiere el policía, el Ministerio Público y el juez para dar la veracidad del caso y tener la evidencia necesaria para sustentar o digamos, sancionar a una persona está en otro país. El tratado, la formalidad de la información que requerimos es fundamental. Entonces, sí tendría que haber una estrategia específica para la investigación, para estos delitos, para poder decir, vamos a combatirlo con eficacia. Aquí hay muchas herramientas, pero en la medida que no socialice con estas otras que están en otros países, se limita. Oye, y a ver, bueno, porque cuando arrancamos me hablabas de varios tipos de trata, ¿no? Tenemos esta idea de la trata que claramente pues es algo que toca la sensibilidad de la sociedad porque tiene que ver con las niñas y niños, pero estábamos hablando también ya de trata laboral, ¿no? Me decías por los flujos migratorios, de la trata, pues de la delincuencia organizada, si así lo entiendo, habría que entenderlo. Sí, de hecho, ¿no? O sea, el propio delito de trata a nivel internacional considera cuando las personas, en este caso niños y niñas, son víctimas de explotación de todo. Y partamos de un principio, si yo tengo esta taza, yo puedo decidir qué hago con ella. Puede tener café, la puedo romper, entonces lo mismo pasa con las personas. Cuando están bajo una condición de explotación, son víctimas de muchos delitos, de violencia sexual, de explotación laboral, y eso es algo que poco vemos. México tristemente no ha logrado reducir el trabajo infantil porque la pobreza es significativa en nuestro país, pese a los avances que hemos tenido.
En el último encuesta nacional de trabajo infantil se dio un incremento de 3.2 a 3.7 millones de niños y niñas que están en actividad económica. Lo destaco porque ahora en este último se logró hacer evidente el trabajo doméstico, donde son principalmente las niñas víctimas. Y estas niñas que ya están en actividad doméstica son las primeritas que pueden pasar la línea para convertirse en víctimas de explotación laboral. El típico caso, una adolescente indígena, de origen indígena, que va a trabajar a una casa, pero nadie la supervisa, de tal suerte que puede trabajar 8 horas o 12 por el salario que le quieran dar y la familia le está ayudando, casi es de la familia, pero eso es explotación. A ver, Y eso hay que queda dejarlo oculto. claro aquí, eso es explotación. Tal cual. Si alguien piensa que lo está haciendo porque ayuda, está incurriendo en un delito y, por ejemplo, tu vecino, si lo ve, puede denunciarte y te vas Claro, a la cárcel. porque todos estamos obligados a cuando vemos un delito denunciarlo. Pero además tenemos ahora la población migrante, que son generalmente personas jóvenes, muchos adolescentes que vienen no acompañados, que están siendo víctimas de explotación laboral en la industria, en los servicios. De hecho, yo le invito al público que vea, le está pasando con mucha transparencia a las personas haitianas. Sí. Es en todo el país, nosotros vemos ya cómo hay explotación de ellos. Se ha denunciado un poco en los medios, pero no estamos teniendo una respuesta como Estado frente a este tema, que es explotación laboral. En el caso de menores de edad y también de mayores de edad. Sí, en ambos es delito. Obviamente tiene que ser una persecución mucho más contundente cuando estamos hablando de niños y niñas migrantes, porque tienen derecho además a la protección internacional reforzada. Entonces no hay que equivocarse. No es que le están ayudando. Exacto, es que este es un Claro. tema que habría que primero documentarse y para hacer las cosas de manera correcta para la ley. Por eso era importante comentar estos temas. Y el último que comentabas, no sé si tú los hayas visto en él, pero lo comentabas, el tema de la trata de delincuencia organizada y de civilios, ¿no? Que ya Sí. los reclutan y ahí no hay, yo creo que ahí no hay ni siquiera pregunta, ¿no? Ujú. Te agarran, te Tal cual. levantan y te meten De manera forzada. de manera forzada. Y a ver, preguntarles, seguramente hoy, pues el auditorio, tú sales de tu casa, en cualquier espacio del país, ¿cómo podrías tú identificar que estuviera pasando algo así? Es decir, si quieres, pues, adentrarte o cuáles son como las señales, ¿no? Las red flags, como dicen por ahí, ¿no? Bien, hay como algunos indicadores por ahí que se tienen para la detección de víctimas de trata. Esto creo que hay, por ejemplo, en materia laboral, los supervisores del trabajo, que son los que tendrían que estar al pendiente de en estos centros, en estas fábricas, en las minas, en los campos agrícolas, tienen por ahí ya herramientas para detectar, ¿no? ¿Cuáles son? Oye, si es una niña, es un niño, ¿cuántos años tiene? Tendría que estar en edad escolar, son las 10 de la mañana, es el día de hoy, ¿no? ¿Qué día? Tendría que estar en la escuela, no tendría que estar aquí. Como bien dice, a veces las condiciones de pobreza nos hacen explicarnos que a lo mejor tiene que contribuir al gasto familiar o para la supervivencia. No obstante, hay ciertas cosas que dices, oye, es un niño que viene de Oaxaca, que no es de Puebla, ¿no? Y que está en Sinaloa y que no está ni siquiera en su lugar de origen y sus padres dónde están. O sea, no puedes pensarte más que está en es muy claro que está en un esquema de explotación. Niños Entonces, de la calle que van y muchas veces se acercan pues a pedirte algún tipo de apoyo. Por lo regular atrás hay una banda, ¿no? De delincuencia, de trata, me imagino, ¿no? Habría que Con los de checarlo, ¿no? calle es un poco difícil porque más bien tiene otra lógica cultural Así y de es. autoprotección. Pero es muy evidente como explica Nelly, en, por ejemplo, jornaleros agrícolas, Ok. sí. Migrantes, esta migración de sobre todo adolescentes, que las principales víctimas son mujeres, adolescentes, que además van muy específicos, las mujeres a trabajo doméstico y los hombres adolescentes a la construcción. Y está a la vista de todo mundo. La bestia famosa Por que ejemplo, vemos y hay mucha gente que se queda y Esa bueno, ruta. lamentablemente ya está en y esta el reclutamiento connotación, de ¿no? grupos criminales tiene muchas expresiones, desde los llamados halcones como informantes, los que usan como mulas para trasladar sustancias o materiales, los que están en los laboratorios. Algún tiempo estuvo denunciando en Guerrero que para poder rayar la flor de amapola eran manos pequeñas, ¿no? De niños pequeñitos. Y también, por supuesto, el sicariato. Esa es de la que menos vemos, pero es real, está sucediendo. Y lamentablemente no tenemos un tipo penal.
Ahora, si se detiene a alguien que reclutó a niños y niñas, tiene que salir libre porque no hay tipo penal. Claro. Sí. Es un gran reto esto que plantea claramente Las Juan mujeres Martín. migrantes también, que la Exacto. delincuencia organizada igual y las Principales pone a víctimas, trabajar en claro. actividades que ellas no quisieran, ¿no? De toda Exactamente. índole, ¿no? El tipo de explotación y el riesgo que están expuestos, pero también, digamos que a veces la minoría de edad da ciertas ventajas y da ciertos beneficios para las organizaciones. Bien. Entonces, es mejor contrato a alguien, un adolescente que por una cantidad mínima va a poder va a asesinar a alguien, le va a decir, no te preocupes, como no eres menor de edad, no vas a ir a la cárcel, o vas a estar por un Eso. tiempo muy corto. Y entonces Fíjense, ellos este es un dato porque punto hemos visto en las fuerte, ¿no? noticias, Nelly, muchas veces Así estos es, casos. sin duda. Fíjate, esta es la explicación. Sí, Claro. para ellos es muy rentable. Oye, no importa, te van a agarrar con unas grapas, te va a pasar esto, tú tienes que no decir, no vas a decir nada, no menciones Y nada, así tienes derecho a los guardar silencio y en meten. 2, 3 días, en una semana vas a estar afuera. Entonces eso es como muy rentable, es como el negocio Para como muy este redondo negocio, para este claro. tipo de industria de la delincuencia organizada. Muy bien. Bueno, pues me parece que hemos tocado temas muy relevantes para poderlo entender mejor. Y ahora tenemos que ir a un bloque que me parece siempre, pues ejemplifica muy, de manera muy clara estos temas. Mito, realidad o chisme, Nelly. Juan Martín, Ujú. para que dejemos claro, ustedes podrán contestar lo que consideren sí, no. Ujú. Mito, realidad, le quieren meter, esto es chisme, ¿no? Claro. Y bueno, pues este es Piensa México, soy Alejandro Murat y regresamos. Piensa México. Continuamos. Bueno, ya listos para mito, realidad o chisme, Nelly. Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿los tratantes son personas que no conocemos? No, al contrario. Desafortunadamente, un número importante de tratantes son incluso, no tan solo los conocemos, son parte de la familia o del primer círculo de la víctima, en muchas de las ocasiones. Por eso el nivel de confianza a veces que tienen con la Se víctima y la aprovecha. víctima sobre ellos. Así Sí, es. pueden ser familiares de todo tipo, Familiares, ¿no? Padrinos, cualquier cosa. hermanos, padres, tíos. Hay ¿No? que Todos estar son alertas. importantes, exactamente. Juan Martín, las víctimas de trata son personas con poca educación. No es mito. En realidad hay víctimas en todos los segmentos económicos. Obviamente cambia el tipo de trata. Por ejemplo, muchos jóvenes y adolescentes mexicoamericanos son víctimas de trata para cruzar armas y droga. Y esto es invisible porque pues uno dice tienen un ingreso económico, no tendrían aparentemente la necesidad, pero hay muchísimos factores que los atrapan. Por ejemplo, el consumo de sustancias o las amenazas a sus familias, entre Claro. otras cosas. La droga te Exacto. engancha, ¿no? A ver, Nelly, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es un problema originado por los turistas extranjeros. No solamente por ellos, sin duda, desafortunadamente es un tema que decía, ya nos daba la cifra Juan Martín, 8 de cada 10 explotadores sexuales de niñas y niños son sus familiares más cercanos. Entonces, no es solamente turistas Es extranjeros, mucho más amplio, sin ¿no? duda. Juan Martín, ¿la trata de personas se da únicamente para la explotación? No, ese es un mito. En realidad, diría que hay más explotación laboral bueno, tenemos poca información Sí. sobre lo sexual porque digamos, hoy su registro, pero sí sabemos que hay mucha explotación laboral. Entonces, tendríamos que mirarlo más amplio. Eso es mucho más amplio, ¿verdad? Así es. Nelly, ¿la trata de personas es considerada un delito en todo el mundo? Prácticamente sí, en los países de la Comunidad de Naciones Unidas que se han adherido al protocolo de Palermo, a este protocolo que combate la delincuencia organizada y en específico al de trata de personas, sí, para ellos, los países que estamos en esa comunidad, sí, como es el caso de México. Claro, y comentábamos, es un problema global muchas veces, ¿no? Especialmente en es. la parte pues, de las redes Ujú, sociales y ujú. de todo esto, Es ¿no? un delito transnacional, así es, Perfecto. Y así es como hay que entrarle una Hay que parte, mirarlo ¿no? así. el combate. Y bueno, Juan Martín, ¿el abuso infantil solo ocurre en familias disfuncionales? No. De hecho, la violencia contra niños, la violencia sexual, es solamente una expresión más de la violencia que viven niños y niñas desde el castigo corporal, la humillación, porque al ser vulnerados en su dignidad, rápidamente pueden ser usados como objetos de deseo sexual. Entonces, es como un continuo. Cuando un niño o una niña es víctima de violencia familiar, puede llegar, en un caso extremo, a ser víctima de otra violencia como la trata.
Bueno, pues hemos terminado este bloque y viene otro muy importante también, muy ágil, se llama La Ráfaga. Seguimos con Piensa México. A ver, Nelly, factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de los niños. La violencia que viven en los hogares. Juan Martín, señales de víctima de abuso. Aislamiento, que tienen poca red social. Nelly, ¿cómo puedo identificar que mi hijo está sufriendo maltrato infantil? Yo creo que lo importante es la comunicación con tus hijos, a tener una comunicación abierta para poderlo detectar, porque los signos de alarma pueden ser muchos, desde incluso hay niños que tienen problemas de control de esfínteres, que tienen pesadillas nocturnas, que tienen este tipo de conductas que no son las normales, hay que estar O sea, muy tú te veas alertas. cambio de patrón, Un ¿verdad? cambio de conducta que ya no se retrae, dice Juan Martín, que ya no come normalmente. Eso es indicador importante. Juan Martín, papel de la educación en la prevención de trata infantil. Fundamental, particularmente en las escuelas y en casa. Y bueno, este es para los dos. Aquí es abierta. Consecuencias a largo plazo en un niño que ha sufrido violencia y trata. Reproducción de violencia. Exacto. Es un niño que aprende violencia, va a reproducir violencia, eso es lo que ha recibido y eso es lo que va a reflejar. Entonces, un niño que en la escuela está siendo disruptivo, que está siendo expresando violencia, hay algo en casa que está pasando que hay que detectar y ahí maestras, maestros, la comunidad estudiantil es importante para ello. Y para el detectar. Estado mexicano tiene ya un espacio para poder atender este tipo de delitos, situaciones, la asistencia psicológica, ¿no? Sin duda. La SEP tiene por ahí una herramienta y un área que se encarga de estar detectando, digamos, estos casos y de atenderlos. El tema habrá que ver cuáles son las cifras y los datos que tienen, porque si hay un protocolo para la detección, ahora vamos a las cifras, vamos a ver cómo está haciendo, qué tan efectivo está siendo. Excelente. Y a ver, posibilidad de que un niño mienta sobre ser víctima de maltrato infantil. Bueno, no, los niños y niñas van a ser transparentes por su propio desarrollo cerebral y creo que lo primero que hay que hacer es creerles. Escuchar. Y por supuesto buscar ayuda profesional. Sugiero siempre, por supuesto, organizaciones que ya tienen ya tenemos el camino andado y facilitaría. Y no estar escarbando mucho con niños y niñas para no generar revictimización. Perfecto. Muy importante. Nunca desechar un llamado de auxilio, que es lo que estamos comentando acá. Así es. Que a veces no es verbal, como dijo Nelly, ¿no? Hay A otras veces- Y señales. aquí están viendo ya los teléfonos, ¿no? Sí, sí, sí. Para que puedan contactarse. Si además tienen algún número local, porque este programa lo estarán viendo en muchas regiones del país o en otros, debe de haber números locales, pero en el caso casi regional, el 911 es una... Ese te da una siempre opción. la primera. Ujú. El primer contacto y ¿no? la atención. Excelente. Bueno, pues hemos llegado al fin de este bloque y viene el mejor, ¿no? Sí. Ahora que aparte está en boga, Es buen momento. que está caliente, porque bueno, yo y este programa que ustedes ven, Piensa México, lo que quiere es generar, aportar política pública a nuestro país y hacer conciencia, ¿no? Volvemos con más de Piensa México. Si fueras presidenta, Nelly, ¿qué harías para enfrentar este tema de trata y violencia? Tenemos un gran programa nacional de protección a la infancia, niñas, niños y adolescentes. Hacer efectivo ese programa con todas las herramientas que establece la ley general, creo que ya darían de sí. Este es un momento histórico, como bien lo señalan. Creo que las niñas y los niños nos requieren. Son más del 30% de la población en México. Si pensamos en ellos verdaderamente y limitamos las violencias, las condiciones de desnutrición, vacunación, todo lo que implica el desarrollo de una niña o un niño en este programa, que incluso tiene un nombre, el Pronapina, si lo diseñamos debidamente con los datos que tiene el Estado mexicano y lo hacemos efectivo, eso creo que haría. Como presidenta, creo que eso haría, invertir en la niñez. La niñez no es el futuro de México, la niñez es el día de hoy de México. Y hay que pensar en estas niñas y estos niños. Bien, por nuestro presente. Nelly. Por nuestro presente, sin duda. Juan Martín, si fueras Pues, presidente. Incluso iré un poquito antes de candidato, firmaría los compromisos con la niñez. A ver, es importante Estamos que promoviendo- platiques, por favor. Estamos porque promoviendo las organizaciones que las candidatas y los candidatos firmen el compromiso con la niñez con el hashtag Su futuro es hoy, por lo que comenta Así es. Nelly, que esencialmente es cumplir con la ley, así de básico,
involucrar a niños y niñas desde una ética intergeneracional, porque lo que estamos decidiendo hoy como adultos va a afectar el presente y el futuro. Y muy importante es que los derechos de niños y niñas que ya están establecidos en la ley sean la guía del Estado mexicano. Excelente, Juan Martín. Pues a entrarle, ¿verdad? Y cada ciudadano hay que firmar, ¿verdad? Porque sí está abierto. De hecho, pueden ver en el sitio web compromisoconlaniñez.org.mx y las y los ciudadanos, todos los candidatos y candidatas a puestos de elección popular, ahí por favor escriban. Y como ya lo escucharon de parte de Nelly y Juan Martín, es el presente, las niñas y los niños de México. Este es Piensa México. Gracias. Yo les agradezco mucho. No sé si quieren agregar algo. No, gracias. Hay que seguir pensando en México. Así es, pues agradecer que se tomen estos temas tan importantes para México. Gracias. Gracias, Nelly. Gracias, Alejandro. Y ya saben, síganos en todas las plataformas. Pueden compartir con sus amigos. Esto es Piensa México. Soy Alejandro Murat. Esto es Piensa México, el podcast de Alejandro Murat. Un programa de expertos donde discutiremos temas que realmente importan. Los esperamos la próxima semana